Bien hallados y queridos suscriptores, es un placer grabar con todos ustedes. Se preguntarán por qué he tardado tanto tiempo en grabar mi siguiente crítica, que en este caso ya les puedo decir que se va a tratar de una novela escrita por un escritor esloveno en la época de entreguerras, o sea, los Roaring Twenties y la época de la década de los 30 del siglo pasado. Esta novela se llama Alamut, de Vladimir Bartol. ¿A qué viene más? Les pido también disculpas por no tener el libro a mano, porque este libro me parece que les puedo decir que más o menos lo compré en una colección de novelas medievales que sacó la editorial RBA, y que más o menos ahí compré novelas como El puente de Alcántara, de Frank Baer. Por ejemplo, también ahí compré novelas como Los cipreses de Córdoba, de Yalel Guilaldí. Esta escritora, por ejemplo, ha tratado mucho de los judíos en Hora Vida. La copista de Alfonso X el Sabio ha tratado mucho el tema de los judíos, esta escritora. La mayoría de las novelas que compré ahí no me gustaron mucho, pero conseguí auténticas joyas. Una de ellas, por ejemplo, Juana de Arco, de Pamela Marcantel, o sea, Arma de los Ángeles. Y luego, por ejemplo, ahí conocí una de las novelas que yo creo que, si ustedes han leído la maravillosa novela si ustedes han visto el maravilloso vídeo de he leído más de 3.000 libros que grabé con el tío Alberto, se darán cuenta y verán, por ejemplo, que El ángel sombrío o El sitio de Constantinopla es una de mis novelas favoritas por mi fascinación por el Imperio bizantino. Más o menos, lo que quiero decirles es que más o menos, gracias a esta saga de novelas, me pude familiarizar mucho con la Edad Media, que es uno de mis periodos favoritos, aunque yo como historiador me especializase en la novela. Quería pedirles más o menos lo que se me olvidó decirles y quería decirles al principio de esta crítica, es que no me atreví a grabar por una cuestión, y es porque ciertamente ustedes pudieron ver como mi última crítica, La isla salvaje, pues me falló la cámara y no se pudo grabar la crítica entera y tuve que grabar un final aparte de 3 minutos. No sé lo que le pasó a la cámara y por ello les pido a todos ustedes disculpas. Yo quiero decirles una cosa: a partir de ahora todos los vídeos que voy a grabar ya no los voy a grabar en la Facultad de Medicina, que era donde más o menos lo hacía. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, caballeros, en mi casa. Sé que así voy a grabar muchísimos menos vídeos y les pido mil disculpas por ello, pero es que porque seguramente tenga problemas de tiempo. De hecho, hoy ando un poquito apurado de tiempo, pero aún así consideraba que era justo poder grabar este vídeo y dedicarle espacio a este libro tan interesante como era Alamut, de Vladimir Bartol. Por ello he decidido dedicarle un poco de tiempo y también porque le prometí a mi jefe un regalo. Si ustedes vieron una entrevista del canal de mi jefe en Sinvergüenza 2.0 o también en su otro canal, Tío Alberto Real, verán como mi jefe don Alberto Balaila entrevistó a don Ignacio Echeverría, a quien mando saludos. El padre, supongo que ustedes le conocerán por ser el famoso padre del héroe del monopatín, Ignacio Echeverría, que dio su vida para salvar a otras personas en el atentado terrorista que se produjo en Londres. Y ahí le preguntó el tío una pregunta: ¿dónde sale el tema de lo de las vírgenes? ¿Quién se lo promete? Yo no puedo responder a la pregunta. Yo creo que más o menos eso siempre ya fue uno de los temas fundacionales del Islam, por ejemplo, el tema de sacrificarse y luchar por el Islam para así a cambio obtener. Más o menos el Islam procede de dos herejías cristianas. Una de ellas es el arrianismo y la segunda herejía es el quilaísmo, que les promete una vida de disfrute. Bueno, más o menos el paraíso, según los quilaístas, es una visión prolongada de todo lo que no pueden hacer en nuestro paraíso, lo podrán hacer, lo que no puede hacer en el mundo. Lo que no puede hacer en este mundo lo podrán hacer en el paraíso, es decir, beber todo lo que quieran. Ya sabe que el Islam tiene prohibido no todas las bebidas alcohólicas, pero la mayoría de las bebidas alcohólicas las tiene prohibidas. Y también podrán hacer el amor con doncellas que siempre van a ser vírgenes.
Más o menos eso es lo que se les prometió en un principio. Y esto es lo que este siniestro personaje perfeccionó en esta novela, Alamut. Esta novela de Vladimir Bartol, yo más o menos escribí una crítica para contrarrestarla. No, no todos los libros que yo leo los leo por placer. Como en este caso no puedo decirles que, aunque no es una mala novela, y como verán ustedes, no la voy a suspender, sí que considero que la leí no por amor ni porque me gustara, sino la leí simplemente por refutar, porque más o menos fue la inspiración de un famoso videojuego. Esto es lo que les quiero decir. Una saga de videojuegos que ha sido ahora muy contestada y muy criticada, pero que en un principio fue muy alabada. La saga de videojuegos se llama Assassin's Creed. Es un videojuego creado por una compañía llamada Ubisoft. Algún día les contaré la historia, pero yo antes también era un gamer. Me gustaba mucho jugar a los videojuegos, pero debido a ciertos acontecimientos que me ocurrieron en el año 2007, renuncié a jugar a los videojuegos. Me gustan, pero es que el año 2007, bueno, ocurrió algo en mi vida que me impidió, bueno, que hizo que decidiera no volver a jugar porque nunca me recuperé de esa experiencia y jamás volví a jugar a un videojuego. Nunca más. No he vuelto a jugar. Eso sí, eso no impide que yo vea a otras personas jugar. Por ejemplo, si no, habría sido imposible que yo hubiera participado en muchos de los gameplays en los que participó mi amigo Turbiales, cuyo canal Tiempo de Dados yo les recomiendo, especialmente su gameplay de Baldur Gate 2, aunque participé en más gameplays. Sobre todo los de la compañía Square, por ejemplo. Yo participé en todos esos maravillosos gameplays. Lo que les quiero más o menos decir es que esa saga de videojuegos más o menos plantea algo perverso, o sea, una alianza en lo que yo creo que es el islamismo radical, o sea, el yihadismo y sobre todo la confluencia de la extrema izquierda. Más o menos nos lleva a algo muy perverso, es decir, que algo muy perverso, que si usted realiza actos terroristas, más o menos en esa línea va también un poco un escritor que yo creo que ustedes lo conocerán, llamado Alan Moore, que supongo que lo conocerán ustedes por el cómic de Watchmen, la Liga de los Hombres Extraordinarios, por ejemplo, y V de Vendetta, por ejemplo, que esa fue llevada a la gran pantalla por McTaggart, pero de eso va precisamente el asunto. Más o menos esta gente, más o menos yo la sitúo en una órbita ideológica llamada el anarcocapitalismo, es decir, esta gente que más o menos busca abolir todas las instituciones, el Estado, pero qué casualidad. Y luego pasa como series como El Juego del Calamar, que son unas series que atacan el capitalismo, pero que luego más o menos habla de más o menos repartir o compartir los beneficios. ¡Uy! Que la productora, el país y la cadena se quieren repartir. Oh, no, 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 por favor, mi dinero, deme mi dinero. Pero no se supone que usted iba a abolir todo eso. Pues más o menos es eso. Ahí está la hipocresía y eso es lo que quiero censurar. Assassin's Creed ha sido últimamente muy criticado porque ha caído en las garras del wokismo, como le ha pasado a la industria cinematográfica, a la industria del arte, a la industria de los videojuegos. Más o menos estas ideologías perversas se han contagiado por la ideología del wokismo y el último videojuego de Assassin's Creed ambientada en el Japón del siglo XVI y XVII, en el periodo Sengoku, más o menos lo que ha hecho es un personaje histórico que existió llamado Yasuke, que fue un esclavo que más o menos regalaron los portugueses al shogun Oda Nobunaga, pues más o menos lo han convertido en un samurái que ahí pega y en el héroe del videojuego. Y eso no ha gustado mucho y ha sido considerado como un acto ideológico más que histórico y verídico. Y eso es lo que ha generado, por cierto, críticas de youtubers que yo les recomiendo. Uno de ellos es La Alienada, una grandísima youtuber que le gusta muchísimo a mi hermana. Otro de ellos es, por ejemplo, el Gran Patriarca. Otro de ellos es Pablo Arcadia. Otro de ellos es Astro Recargado, Raúl Rubio. Y también me gustaría recomendarles mucho a un youtuber anglo-venezolano llamado John Aquaviva. Yo personalmente les recomiendo. Sobre todo porque recomendándoles a estos youtubers más o menos tendrán bases ideológicas para poder contrarrestar este tipo de discursos, me refiero.
Vamos a ver, yo creo que más o menos lo que pretende, lo que en un principio pretendía esta saga de videojuegos, que por cierto, tiene también sus propias novelas, que gracias a Dios esas no creo que me atreva a leerlas, escritas por Oliver Bowden. Y por cierto, la saga de Assassin's Creed también tiene sus películas, más o menos ahí, en ese caso ahí metían a España, ahí. Ya saben que una de las obsesiones del wokismo hollywoodiense es atacar la historia de España, ya saben. Es una de las obsesiones del Hollywood actual y por eso ciertamente estamos aquí replicando. Estaba hablando con mi jefe, el tío Alberto, y a lo mejor muy posiblemente haga un vídeo hablando de los Oscar o por lo menos de los nominados. Yo también fui un cinéfilo hace tiempo y estuve comentando películas en oscarcine.com y hablando de cine en ese foro. También lo dejé, me retiré también de esto, pero vamos, llevo mucho tiempo sin ver películas, pero el gusanillo por la fascinación por el cine se resiste a morir. Más o menos aquí yo creo que una de las cosas más problemáticas de esta bueno, no de la novela, porque la novela yo creo que deja un mensaje muy claro. Vamos a ver, hay un prólogo muy bueno de esta novela llamada de Kenize Mourad. Más bien un prólogo es un epílogo, donde más o menos dice que lo que pretendía el esloveno Vladimir Bartol, influido por ideologías no muy recomendables, Bartol, pero aún así el mensaje no deja de ser por ello válido. No pretendía tanto atacar al yihadismo, o sea, ni tampoco a la teocracia del Ayatollah Khomeini. No era ese su plan, aunque bueno, aunque en los años 70, cuando la novela se popularizó, más o menos ocurrió, por ejemplo, la revolución iraní, y más o menos muchos puntos, hay algunos que establecieron nexos de unión entre Hassanin Shahbaz, el viejo de la montaña, del que luego hablaremos, y, por ejemplo, el Ayatollah de Khomeini. No, la idea originaria de Vladimir Mártol era criticar los totalitarismos del siglo XX, del siglo pasado, es decir, el fascismo italiano de Benito Mussolini, el nacionalsocialismo de Adolf Hitler y el comunismo de Stalin. De hecho, si nos damos cuenta, el protagonista de esta novela, Hassanin Shahbaz, el viejo de la montaña, estaba muy inspirado, caballeros, va a tener muchos rasgos en común con estos dictadores totalitarios, lo cual no deja de ser terrible y muestra ciertamente de que muchas cosas que parecen que son modernas en realidad se pierden en la antigüedad de los tiempos, en la mayor antigüedad de los tiempos. Vamos a ver, esta novela. Vamos a empezar con el lema de los anarquistas. Perdón, no de los anarquistas, sino de los asesinos. A ver si les resulta familiar. Nada es verdad, luego todo está permitido. ¿De dónde procede este lema, que es el lema de los asesinos y que popularizó Vladimir Bartol en su novela Alamut? Pues yo les voy a decir de dónde procede, o por lo menos qué es lo más parecido. Lo más parecido es una frase de Dostoyevsky que escribe más o menos uno de los personajes de su novela Los hermanos Karamazov. Me parece que es el nihilista Iván, más o menos, el que habla de este tema, y es que si Dios no existe, todo está permitido. Vean la diferencia. Para los católicos, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que dice San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es nuestro Dios. Y eso es lo que, por eso ciertamente, lo que pasa es que Vladimir Bartol, bueno, no sé si Vladimir Bartol, pero muchos tienden a asociar la verdad no con un Dios, sino con un concepto. Y para mí es algo más, la verdad es algo más que un concepto. Se preguntarán por qué no tengo la portada de Vladimir Bartol, o sea, de la Alamut, aquí. Y es porque ciertamente el libro no lo he podido encontrar. Debe de estar en una de las bolsas que hay por aquí, en una de las estanterías. Y ya les dije que más o menos ese libro lo tuve que rescatar de mojados para poder escribir y luego hacer este vídeo, me refiero, y por eso no está aquí y por ello se les pide disculpas a nuestros suscriptores. Pues más o menos esta historia, más o menos, el personaje principal tarda muchísimo en salir, o sea, no llega hasta la página 100 o 150, se hace de rogar. Más o menos en un principio lo que nos cuenta de forma extraordinaria es la historia, por ejemplo, de una chica llamada Halima, que es adquirida y comprada, porque esta gente lo que más... Ya les contaré el plan, que es absolutamente perverso. A ver, no es tan demoníaco como, por ejemplo, lo que pretendía hacer Tadanaga, ese hermano del shogun Iemitsu Tokugawa, que más o menos pretendía enfrentar a unos contra otros. Pero es un plan retorcido y perverso lo que pretende Hassanin Shahbaz. Pues esta mujer más o menos lo que hace es coger a un grupo de mujeres y criar y
educarlas para que se conviertan, pues, más o menos en huríes, es decir, prostitutas de lujo, como si fuera esto más o menos La Celestina, por ejemplo, o como si fuera una novela, bueno, podríamos ir a otras novelas, como por ejemplo La Lozana Andaluza, que escribió, por cierto, un sacerdote católico, o La cortesana de Aretino, pero no, yo creo que me ha recordado mucho de las experiencias y vivencias de Halima, me recuerda mucho a una de las novelas eróticas más famosas del siglo XIX. Me estoy refiriendo a Fanny Hill, de John Cleland. Es que más o menos hay de todo, hay pues eso, más o menos cómo se va poco a poco modelando a la persona para que se convierta en un instrumento de placer, más o menos. Es más o menos eso. También hay un poco de lesbianismo. Por ejemplo, una de las chicas, que es una mujer afro llamada Sara, más o menos, lo que tendrá pues mucho, bueno, tendrá sus, más o menos, sus arrumaquillos con con Halima, pues es que llamarla la protagonista no es justo, porque esto es una novela coral. Vamos a ver, la líder de las chicas es una chica llamada Miriam, que en realidad fue criada como una cristiana. De hecho, una de las cosas más bonitas de esta novela es que más o menos el autor es un conocedor de la literatura oriental y más o menos conoce la historia, no sé si ustedes lo conocerán, la historia de Khosrú y la princesa Shirin, una mujer armenia que se enamora de un emperador de un emperador de la Persia sasánida y más o menos, y parece ser que están destinados a no estar juntos. O sea, cada vez que uno de los personajes intenta acercarse al otro, por las circunstancias y los avatares vitales les obligan a separarse. Más o menos, por ejemplo, también se enamorarán de otras personas. Por ejemplo, Cosroe perderá su trono y, por ejemplo, tendrá que pedir ayuda al emperador de Bizancio para recuperarlo. Y una de las condiciones será casarse con la hija del emperador llamada María. Y en cambio Shirin se enamorará pues se enamorará de un escultor llamado Ferhat. De hecho, la historia que se cuenta es esta, la del escultor Ferhat, que se enamorará de Shirin y como no lo quiere matar directamente, lo que hace es mandarlo a un sitio lo más apartado posible y le manda una labor imposible para que no la pueda realizar. Y al final el escultor le pasa como a un personaje del Baldur Gate 1 llamado Prince y se acaba suicidando por no poder conseguir a la mujer que ama, que es Shirin. En cambio, Shirin será más malvada, o sea, Shirin llegará a envenenar a la esposa de Khosrú. Más o menos, por ejemplo, la historia, como pueden ver, no acabará muy bien. No les puedo tampoco decir por si la leen, pero si en Wikipedia más o menos la pueden encontrar si ustedes no la quieren leer, pero más o menos les puedo decir que la historia no acabará bien. Por supuesto, gran parte de los imanes y del clero musulmán ha prohibido este tipo de historias, más o menos, igual que también prohibió las mil y una noches. Más o menos una de las razones por las que también me he dedicado a hacer esta crítica es porque cuando yo estaba en Gurred, yo debo reconocerles que soy un fan de las cruzadas, las he estudiado muchísimo, ciertamente. Y ciertamente les quiero decir que no gustó mucho que yo saliera a defender a las cruzadas y sobre todo a los latinos, o sea, a los cruzados occidentales. Y recibí muchísimos ataques donde se me dijo que yo tenía ideología de extrema derecha. Bueno, extrema derecha es lo que ellos entienden nacionalsocialista, que no es de extrema derecha, es extrema izquierda antimarxista, pero no se lo puedo explicar a esta gente, como pues más o menos por defender a los cruzados ya me gané la etiqueta. Y yo más o menos, por cierto, algunos de los que me criticaron eran musulmanes, o sea, más o menos llegaron a creer que como yo defendía a los cruzados, que yo compartía esa ideología, que es absolutamente falso, como pueden ustedes ver. Es absolutamente falso que yo tenga esa ideología en concreto. Pues más o menos, curiosamente, si nos damos cuenta, el Islam a quien apoyó mayoritariamente fue Adolf Hitler, o sea, el muftí de Jerusalén, por ejemplo, como se muestra en la novela de Leon Uris, Éxodo, fue uno de los mayores aliados de Hitler, algo que no fue el Papa Pío XII, a pesar de que la izquierda algunos historiadores judíos liberales de izquierdas y también algunos católicos progres, en este caso Bernard Cornwell, por llamarlos católicos, o Carroll o Zuccotti, más o menos han intentado endilgarle eso de que colaboró con el nacionalsocialismo, algo que es absolutamente falso. Todo esto viene, por ejemplo, porque Stalin quería que Italia cayese en manos del comunismo y Pío XII creó
la democracia cristiana y lo impidió, y eso no se lo perdonó jamás Stalin, que ya en su época ya le empezó a atacar con el diario El Poglio. De hecho, una de las cosas que he escrito en mi crítica de hoy, que un sepulcro en el cielo, pues es eso, que ciertamente no sé cómo pueden dar lecciones de los comunistas de aliados cuando empezaron esta guerra, la guerra mundial, siendo aliados del propio Adolf Hitler, por ejemplo. Los nazis jamás hubieran podido conquistar París con tanta facilidad si no hubiera sido por el sabotaje que muchos obreros comunistas boicoteando al gobierno de la Tercera República, o sin ese sabotaje seguramente no habría tenido éxito. El líder del Partido Comunista se tuvo que exiliar y fue considerado traidor, y aún después de acabar la guerra tardó tiempo en volver a Francia porque se le consideraba un traidor y se le iba a juzgar por alta traición a Torez. Eso es lo que les quiero decirle. Cuando la izquierda hable aquí o la extrema izquierda hable aquí de buenos y malos, recuérdenle sus historias, ciertamente. Ciertamente, lo que más o menos ocurre aquí es que más o menos, por ejemplo, videojuegos como Assassin's Creed lo que hacen es más o menos extender su ideología anarquista. Extender su ideología anarquista y más o menos, la saga de videojuegos es esa, más o menos hacernos creer que dividir la historia entre buenos y malos sin tener en cuenta matices, o sea, los musulmanes, y esta es una idea que tenemos que ver, el musulmán o sea, vamos a ver, la civilización musulmana hay que verlo como un movimiento religioso. El islamismo político fracasó, o sea, es verdad que alcanzó una gran extensión tanto con el califato ortodoxo de los 4 grandes califas, es decir, Mahoma, Abu Bakr, Omar, Uthman, que por cierto, este Uthman ya fue el fue el primer califa de los Omeya, de los Omeya, sí. Y luego este fue sucedido por Ali. Y esto es lo que genera, por cierto, lo que va a pasar en la novela. Este Ali, que se supone que tenía que haber sido el segundo califa, pero el suegro de Mahoma, Abu Bakr, le quitó el puesto. Pues este Ali fue asesinado por los Moabilla, que al final se hicieron con el poder. Y luego estuvieron los hijos los hijos de Ali, estuvieron aquí luchando por recuperar su puesto. Y a los seguidores de Ali se les llama chiitas. Pues estos chiitas fueron derrotados en la batalla de Kerbala en el año 680, y Hussein, el hijo de Ali, fue ajusticiado por los propios omeyas. Eso fue lo que pasó. Y esto va a llegar a que, por ejemplo, los chiitas sean muy fuertes en Irán. De hecho, es el territorio donde más chiitas hay, y también en Irak un poquito, en Siria también hay algunos pocos, en Líbano, por ejemplo, ahora lo controlan un poquito más. Y también llegaron a apoderarse de Egipto, una secta llamada los Fatimíes, una dinastía llamada los Fatimíes, eran chiitas, también lo llegaron a controlar por un tiempo. De hecho, el Islam, sobre todo en la época de los abasíes, colapsó. Se dividió en no sé cuántos movimientos religiosos y más o menos se declararon la guerra los unos a los otros. Por ejemplo, los Omeya al final se quedaron en España, o sea, Abderramán, el día que Abu Abbas mató a todos los Omeya, este hombre escapó y acabó en España, donde al final se acabó creando un emirato independiente. Y después, unos años más tarde, en el 929, Abderramán III crearía el Califato de Córdoba, que ustedes más o menos ya conocen porque les han dicho que es maravilloso, que es muy tolerante, que ahí estaba toda la ciencia, que era esplendoroso, que era riquísimo, que nunca tuvo disensiones. Les han contado un montón de cosas, la izquierda y sobre todo el diputado andalucista Blas Infante. Les han dicho un montón de cosas del Islam que no son ciertas. Yo sobre este tema, por supuesto, me gustaría remitirles a los siempre grandes escritores Hilaire Belloc y también a Christopher Dawson. Christopher Dawson, yo para enterarme de cómo fue un poquito el tema del Islam y para enterarme de verdad cómo fue, yo aparte de lo que estudié en la carrera de historia con Carlos Reglero, a quien mando un saludo, por cierto, que se ha muerto uno de mis maestros, el profesor de Hacienda y Fiscalidad en el antiguo régimen máximo, por el que guardamos bueno, más o menos se le honra con este vídeo. Nunca se me dio muy bien esa asignatura, debo reconocerles que todo lo que sea economía se me da fatal. En eso sí que sí que soy un poco como la izquierda, que los números se me dan muy mal. Más o menos lo que pasa ciertamente es que es más o menos eso, que el Islam no termina de colapsar. Por ejemplo,
Ustedes recordarán que uno de los grandes médicos, por ejemplo, es Avicena. Pues Avicena, ya cuando llega Avicena al poder, ya el califato de Bagdad no le queda nada. Solo le queda Bagdad, porque ya más o menos está en manos de tribus turcas, en este caso los gaznavíes. O sea, ya no le quedaba nada. Fue un fracaso político. El califato abasí se descompuso. Llegó a haber hasta una revuelta de esclavos. Fíjese lo que les cuento, un montón de escisiones y una revuelta de esclavos, y la revuelta de los esclavos Tani, que estuvo a punto de triunfar y de acabar con el califato abasí muchísimo antes. Pues más o menos, sobre el tema de Avicena, yo les recomiendo la novela La Ruta de Ispahan, de un escritor llamado Gilbert Chinoué. Se la recomiendo muy vivamente para que ustedes más o menos conozcan un poco cómo fue ese periodo y también más o menos sus ideas de la medicina. De hecho, era considerado heterodoxo también Avicena, igual que lo sería Averroes, por cierto. Averroes no solo por parte de los musulmanes, también de los cristianos, porque consideraron que más o menos a Averroes había corrompido el aristotelismo, y más o menos hasta la época de Santo Tomás de Aquino y de San Alberto Magno no pudieron volver hasta... No pudieron volver a... A ver si la tengo por aquí. No, no la tengo. Pues más o menos... Sí, a ver, más o menos lo que les quiero decir es esto, que fue la época que más o menos, si quieren conocer un poco cómo se recristianizó Aristóteles, yo les recomiendo la novela de La luz invisible de Louis de Wohl. Yo más o menos les recomiendo esa novela si quieren ver esto. Pero sobre Alamut ya lo hemos dicho, más o menos es criar a unas pobres chicas, más o menos, y educarlas como prostitutas de alto lujo, y más o menos también adquirir, bueno, más o menos ir adquiriendo a gente que fueran soldados y antiguos descendientes de los chiitas. Por cierto, que esta secta no son los chiitas auténticos ni genuinos, porque el chiismo se dividió en dos. Hay una secta llamada los chiitas, que sí, que más o menos hay una sucesión de chiitas, pero luego a partir del séptimo hay una división, porque hay algunos que reconocen a un tal Malik y otros reconocen a Ismael. Y estos seguidores a los que se va a unir Hassan Sabah. En un principio Hassan Sabah no tenía ningún credo ni ninguna religión específica. Este hombre fue amigo del visir Nizam ad-Mulk, que este hombre va a convertirse en el visir de Malik Shah, que fue uno de los sultanes más poderosos. Este Malik Shah era hijo el que derrotó al ejército bizantino en la batalla de Manzikert del año 1071. Fue de Al-Arslan, fue hijo de Al-Arslan y era muy famoso. O sea, más o menos, ya les contaré más o menos las acciones de sabotaje que hicieron los chiitas, porque en realidad, en lugar de fortificar al Islam, paradójicamente lo que hicieron fue debilitarlo. O sea, que esto de que lo que nos cuenta el videojuego de Assassin's Creed, de que más o menos si usted se dedica a hacer actos terroristas y matar gente estará más cerca de la paz, nada de nada. Si es que del anarquismo, yo he leído a alguno de sus próceres, como por ejemplo a Proudhon, yo le leí que es la propiedad, y está muy bien que es la propiedad si tú quieres refutar el pensamiento del liberalismo, y también si quieres derribar el socialismo utópico, más o menos de Saint-Simon, de Fourier, de Cabet, de Saint-Barthélemy, de Enfant, de Robert Owen, si usted quiere más o menos encontrar un crítico, pues recurra a Proudhon, que es que al final ataca tanto amigos como enemigos, sobre todo a los amigos, les da más o menos, yo creo que está muy bien refutando las ideologías ajenas, pero yo creo en lo que fracasa es que no consigue proponer un proyecto de futuro, aunque es lógico, porque al final, el nihilismo y el anarquismo, por cierto, si ustedes quieren leer novelas de este tipo, yo les recomiendo, por ejemplo, la novela de Joseph Conrad, El espía, y también Padres e hijos de Turgeniev, pero yo creo que la que mejor describe cómo va a ser lo que es el anarquismo y lo que va a degenerar, yo creo que es Fyodor Dostoyevsky, por supuesto, en una novela llamada Los demonios. Yo creo que es la mejor crítica que se ha hecho. En realidad, y ahí más o menos se sigue una conclusión, que contrariamente a lo que nos han hecho pensar, el comunismo y el anarquismo no son antítesis ni enemigos del capitalismo, por el contrario, son sus hijos. Son los hijos que se revuelven contra el padre. Es más o menos lo que nos ha contado Dostoyevsky en Los demonios. Y tiene toda la razón del mundo, más o menos.
Al final, todo esto que lleva, no sé si, y otra novela que yo también les recomiendo es La Germinal de Zola. Vean ustedes el anarquista que lo sabotea todo y al final es el que acaba destruyendo a los personajes principales de la novela de La Germinal. Vean sobre todo la maravillosa película de Claude Berry si no quieren ustedes leer La Germinal de Zola. Más o menos, la ideología del anarquista es cuanto peor, mejor. Eso es la ideología y por eso es un mensaje tan terrible. Lleva al nihilismo y al suicidio. Más o menos es una forma seguir esta teoría. Y si esta teoría acaba triunfando, a lo que nos llevaría es a la destrucción del mundo tal y como lo conocemos. No tiene nada de ennoblecedor como más o menos nos trata de vender Alan Moore, por ejemplo, en V por Vendetta, por ejemplo. Pues más o menos eso es lo demoníaco del asunto. Vamos a ver. Hassan Shabba, volviendo otra vez al protagonista de esta novela, fue amigo de Nisab al-Mulk y les va a sorprender del poeta decadentista llamado Omar Khayyam, que era tan adicto al alcohol. Más o menos ahí se le va a ocurrir una teoría que y va a convertirse al islamismo, o sea, se va a convertir al ismaelismo, es decir, a la versión heterodoxa de los chiitas, pero eso sí, no le impedirá, por ejemplo, hacerse enemigo de los fatimíes, que a priori deberían haber sido sus aliados. Pero al final al final nada importa, lo que busca es el relativismo, la consecución del poder por el poder, y por eso este personaje es tan siniestro y tan demoníaco. Tiene muchas de las cualidades de Benito Mussolini, o sea que es un payaso histriónico que aparentemente puede caer simpático. En un principio, si lees la novela, te puedes empatizar con el personaje, y eso es lo más terrible un poco de esta novela. O sea, que es un personaje demasiado carismático y atractivo. Por ejemplo, es muy interesante cómo consigue la fortaleza de Alamut en las montañas de Persia. Primero hace creer a sus seguidores que lo ha conseguido recurriendo a las fábulas de, por ejemplo, la de Lisa, cómo consiguió Bizancio extendiendo una piel de toro y no. En realidad lo que pasó es que empezó a llenar a la MUD de seguidores y al dueño de la plaza no le quedó otra cosa que vendérsela y así Hassan Shabba se pudo conseguir un enclave y más o menos una especie de estado y más o menos para sobrevivir, como sabe que lo tiene crudo, porque ahora tiene como enemigo a su antigua aliado Nisan al-Mulk, que es el que aconseja a Malik Shah ir a por él, pues más o menos ha recurrido a un plan demoníaco para proseguir en el poder. Lo que busca Hassan Shabba, más o menos, es eso, engañar a sus seguidores, hacerles creer que él tiene las puertas, que él es más grande que Mahoma. Fíjense lo que les digo. Ser más grande que Mahoma y que él tiene el poder de abrirle las puertas del paraíso. Lo que hace es drogar a sus hombres, o sea, encima los hace adictos al hachís. De hecho, Assassins, en realidad, el nombre primitivo es fumador de hachís. Pues más o menos lo que hace este señor es drogar a sus hombres, llevarlos al jardín donde están las doncellas, acostarles con ellas, hay varias doncellas, nunca no les he hablado. Miriam, luego está una chica llamada Zulaika y luego está una de las coprotagonistas llamada Halima, aunque en realidad la que se acaba llevando el gato al agua es Miriam. Miriam, no lo dije, es una cristiana, igual que Shirin, esa doncella persa de la que ya les he hablado. Pues es una doncella también cristiana que acaba al final renegando y odia tanto a los cristianos como a los judíos, porque al final su marido se divorcia de ella, más o menos, su familia la casa con un judío y el judío más o menos descubre que ella está teniendo un adulterio con un musulmán y luego mata al pretendiente y luego la vende como una esclava y es ahí donde encuentran a Miriam y es donde cae en manos de Hassan Shabba. Para colmo, lo que hace es algo tremendo, o sea, enamorarse de Hassan Shabba, que es un hombre que es un cínico y un hombre de una ideología maquiavélica. Más o menos nos dice él que la idea para crear este Estado procede de Roma, o sea, se la ha cogido a la Iglesia Católica, algo totalmente falso, porque la Iglesia Católica nunca hay elección, o sea, hay elecciones, el Espíritu Santo en los conclaves, el que decide personalmente quién ha de ocupar la silla de San Pedro. Y también más o menos lo otro que más o menos plantea es el tema. Lo otro más o menos es que, bueno, la otra base es esa, que más o menos bueno, más o menos yo creo que tiene más parecido con el tema de los emperadores del siglo segundo romanos, que eran por adopción, o sea, que tú el poder se lo cedías a tu segundo de confianza.
y más o menos es eso, lo que... más o menos tiene varios hombres de confianza este Hassanin Sabah. Uno es Abu Ali, otro es Budruk, que lo tiene ahí por ahí en otras tierras y que lo trae para enseñarle su secreto. Y luego, pues sí, tiene Abu Shoraka, un médico griego que se ha convertido al Islam llamado Hakim, que en realidad se llamaba Teófilos. Y luego, pues sí, tiene una serie de colaboradores que son los que instruyen a los chicos para que tengan fe ciega en Hassanin Sabah y estén dispuestos a dar la vida por él. Y se han caído todas esas patrañas. Y más o menos va a escoger a tres chicos, a, va a escoger a tres chicos, a Bani Intashir, que es el protagonista, más o menos, luego va a escoger a Oman y a Suleimán, y más o menos va a hacer esto con ellos. Los va a drogar, los va a llevar en sueños a las estancias de las señoritas y podrán acostarse, pues como es el más listo, como Intashir es el más listo, le colocan a Miriam, que saben que es la única que sería capaz de engañarles. Por cierto, en mi crítica no hablé de Arrimán. Resulta que estas chicas, para protegerse, tienen una especie de tigre o de leopardo o de felino carnívoro que se llaman Arrimán. Y más o menos la idea que hay en el Islam es que Arrimán, o sea, que más o menos Arrimán fue hecho preso por Mahoma y que está en el infierno, más o menos. Es una especie de escatología del infierno que tienen los propios musulmanes. Y por eso, entonces el protagonista Intashir se sorprende cuando ve una especie de tigre y le llaman a Arrimán. ¡No! Que es verdad, estoy en el paraíso. Más o menos, es que más o menos es eso. Lo más difícil de la gestión de este fue más o menos engañar a estos tres hombres, sobre todo a Intashir, a Bani, para que se creyesen su versión de la historia. Vamos a ver. Primero no les he hablado, había una especie de sitio, porque el visir Akmul, por ejemplo, quería acabar con la fortaleza de la Mud, pero se salvan más o menos. Y consiguen resistir, porque el enclave es muy difícil de tomar. Ya hablaremos cuando hable casi al final de mi crítica los tres momentos de peligro que tuvo el Islam, cuando estuvo a punto de desaparecer el Islam. Ya hablaremos un poquito de eso. Ciertamente. Pues más o menos lo que hacen es eso, es prepararlos poco a poco. A uno, por ejemplo, no sé si ustedes han visto la película Conan el Bárbaro. Ciertamente, Conan el Bárbaro, dirigida por John Milius. Pues más o menos, la idea que yo tengo de Conan es que, pues más o menos, Hassanin Sabah, el viejo de la montaña, se parece mucho al villano de Conan, a Tur-Sadum, un hombre que más o menos ha dejado de ser un señor de la guerra, como más o menos es Hassanin Sabah, y se ha convertido en una especie de guía espiritual basado en lo carnal. Dice, él apuesta más por la carne, el poder de la carne, y que es capaz de ejercer tal liderazgo sobre sus seguidores que si a uno le dice que se tire y que se mate, algo que va a ser una constante entre la secta de los asesinos, que va a durar desde el siglo XI hasta finales del siglo XIII, va a durar este movimiento terrorista tan terrible. De hecho, Hassanin Sabah es el padre del yihadismo moderno. O sea, y lo va a ir legando a sus seguidores, por ejemplo. Habrá otro viejo de la montaña, aquí tuvimos el profesor Manuel Fonseca y yo una discusión, llamado Sinan. Este tal Sinan no es el sucesor directo, pero sí que llegaría a tener tanta fama como el otro viejo de la montaña, que es Hassanin Sabah. Este Sinan, por ejemplo, salía en una novela que yo les recomiendo, llamada La Hermandad, de Henry Rider Haggard, el autor de Las minas del rey Salomón y también de Alan Quatermain. Más o menos este personaje era el villano y más o menos contaba la historia de dos cruzados que tenían que ir a rescatar a su prometida, Rosamund de Arcy, de un cristiano apóstata llamada Hugh de los Cels. Y al final le acaban rescatando de los asesinos y participando en la caída de Jerusalén y el comienzo de la Tercera Cruzada. Es una novela que a mí me encantó y la consideré una de las mejores que había leído, aunque yo todavía creo que puedo encontrar una novela sobre las cruzadas aún mejor que esa, pero bueno, fue un comienzo, les quiero decir. Pues más o menos lo que hace Hassanin Sabah, se llega a ver, y mira, y además es que no solo eso, sino que encima a sus amigos, o sea, a sus seguidores, a Abu Ali, que es el segundo en el mando, y a Budruk, les mete ahí para que vean lo que está haciendo. O sea, en un principio se escandalizan y sus seguidores y su segundo y su tercero están a punto de conspirar para matarlo, pero al final no se atreven, porque este hombre tiene una suerte tremendamente endemoniada, Hassanin Sabah, que le permite sobrevivir a cualquier tipo de catástrofe, por horrible y repugnante que sea. Es que más o menos este hombre sería un blasfemo, merecería la muerte
merecería la muerte. De hecho, la novela más o menos prosigue con varios atentados terroristas, por ejemplo, que va a realizar. En algunos casos, por ejemplo, domina tanto la cirugía que es capaz de coger el rostro de un colaborador y hacerlo así. O sea, más o menos, por ejemplo, a uno de los personajes lo va a usar para matar a su amigo el visir, que es de quien se quiere vengar, porque en realidad esto también es una historia de venganza, lo que nos cuenta esta novela. Y luego, pues usará otro para matar al sultán, o sea, que más o menos... Es que hay un momento en que el plan de Hassan Insabá está a punto de fracasar. No les voy a decir qué, pero hay un momento, y eso es a partir de este momento cuando languidece la novela de Alamut, y yo creo que se empieza a resquebrajar. Porque lo que nos interesa es esto. Yo creo que después lo que nos interesa, lo del asesinato del hijo de Hassan Insabá, o sea, Hassan Insabá tiene un hijo llamado Hussein, que se suponía que es el que tendría que haber heredado todo este imperio, pero como su hijo es un incapaz... En realidad, Hassan Insabá tiene dos hijos, pero en la novela solo aparece uno. Mató a los dos, a uno por ser un borrachín, o sea, más o menos él droga y corrompe a sus seguidores, pero no deja que sus hijos sean tan vividores como sus asesinos que emplea para matar a sus enemigos políticos. Ahí está la hipocresía de este hombre y también el cinismo. Pues más o menos lo que hace es, pues hay un momento en que uno de las personas a las que ha empleado quiere ajustar las cuentas y castigar a Hassan Insabá, pero por supuesto, como aquí siguiendo las leyes de la inercia de la historia, caballeros, aquí, por desgracia, Hassan Insabá no, este personaje no tenía que morir como no podía morir por la mano ajena, o sea que tenía que llegar, ya sabemos que como las condiciones, este personaje como es un personaje real no podía ser asesinado por otra persona. Este personaje este personaje pues al final pasará lo que pasará. O sea, yo creo que después de eso ya es que la novela se alarga innecesariamente y yo creo que por eso ha perdido mucha valoración, por ejemplo. Yo la nota que le pongo a la MUT es 3,5/5. No apareció en mis menciones especiales, pero sí que tuvo algún premio, como la novela un poco más oscura. Yo creo que sí que vale la pena leerla un poco como para darte cuenta un poco de cómo es, por ejemplo, cómo más o menos, bueno, para darte cuenta cómo funcionan los totalitarismos y los regímenes tiránicos, y sobre todo el rostro que adopta el mal. Es verdad que para mí no es una novela tan cuajada ni tan sólida como podría serlo La Hora 25, donde aquí critica, donde, por ejemplo, Konstantin Georgiou critica todos los regímenes políticos, critica el fascismo, critica el nacionalsocialismo, critica el comunismo, critica también la democracia, o sea, los critica absolutamente todos, ciertamente, y es una novela mucho más valiosa que esta, pero merece la pena. Al fin y al cabo, esta es una versión un poco, ¿cómo te diría? Es una deconstrucción, por ejemplo, de Dostoyevsky, más o menos la esencia, por ejemplo, de los hermanos Karamazov y, por ejemplo, también de los demonios, la mantiene, por ejemplo, y por eso yo creo que ustedes merecen leer esta novela. Supongo que querrán saber, antes de que termine este vídeo y deje que mis suscriptores puedan dedicarse a cosas mejores, supongo que desearán saber cómo acabaron la secta de los asesinos. Después, ¿cómo acabaron? Pues bien, esta gente, pues, después de participar en no sé cuántos asesinatos políticos, el más sonado y el más famoso de Conrado de Monferrato. No se sabe si Ricardo Corazón de León contrató a los asesinos o fue Saladino o quién fue para acabar con un hombre que hubiera podido reconducir la situación en Tierra Santa y hacer que los cruzados ganasen la guerra. Porque lo que querían no era tanto ganar la guerra, lo que querían era crear el caos, esta gente, crear el caos para poder ellos seguir subsistiendo y seguir siendo un grupo de poder. No buscaban la paz, como más o menos les tratarán de engañar ciertos líderes anarquistas. Esta gente no buscaba la paz. Lo que buscaba era poder proseguir con sus métodos terroristas. De hecho, para mí, yo ya les he dicho que los asesinos son el padre del terrorismo actual. Eso les quiero decir. Son los padres del actual terrorismo que hay actualmente, yihadista que hay actualmente. Pues más o menos esta gente al final fue destruida por los mongoles. Hay un líder cristiano, Luis IX, que ustedes lo conocerán, y hay una historia de las cruzadas de René Grousset, que fue editada por la editorial Palabra, donde más o menos llega a hablarnos de una cosa, un intento de alianza entre los católicos y los mongoles.
Ciertamente esta alianza se rompió porque creo que ya hablamos de la batalla de Lignica, en que los mongoles atacaron a los polacos, a los húngaros y a los alemanes, provocando un gran caos. Y aunque sufrieron muchas bajas, yo creo que fue el comienzo de que ya por fin la horda mongola se empezaba a debilitar. Pero ciertamente esta gente, antes de caer, hicieron dos cosas: acabar con la secta de los asesinos, porque llegaron a tomar la fortaleza de Alamut, lo que no habían conseguido otros, y ciertamente acabaron con el califato de Bagdad, el califa, acabaron con él. En el año 1258, Ulagú somete y acaba con el califa de Bagdad. De hecho, le hizo tomar oro fundido. Le dijo que tú, que tenías tanto oro, ¿cómo no lo gastaste en contratar mercenarios que se nos enfrentaran? Lo malo es que la destrucción del Islam no se pudo llevar a cabo, y les voy a contar por qué. Porque en el año 1260 los mamelucos Kutuz, luego el descendiente de Kutuz, un subalterno suyo llamado Baibars, le traicionaría y le mataría, y sería el azote de los cristianos Baibars, el león de la fe. Pues Kutuz fue quien derrotó a Ulagú y quien acaba con la posibilidad de acabar con los mongoles. Es verdad que con los musulmanes. Es verdad que los cristianos estaban jugando habían hecho un pacto con el diablo, porque seguramente después de haber destruido al Islam, muy probablemente los mongoles habrían destruido el reino latino de Jerusalén y se habrían lanzado sobre Europa. Así que, ciertamente, aunque es una tragedia que los mongoles no pudieran derrotar a los musulmanes, ciertamente también hubiera sido muy peligrosa la otra opción y no se sabe cómo los hubieran podido parar. Estos musulmanes fueron derrotados en la batalla de Ainjulat, pues cerca de Siria, más o menos, es esa batalla. Pero hay un momento en que también el Islam está a punto de perecer. En la época, por ejemplo, de Tamerlán, hay un momento en que los turcos están a punto de destruir Bizancio, pero antes de que Bayaceto primero ataque Bizancio, Tamerlán, un turco de ascendencia mongola, ataca a Bayaceto y le mata en la batalla de Ankara. Este hombre al final acaba lanzando su cabeza con los barrotes, porque era incapaz era incapaz de soportar el sufrimiento que le ocasionaron los mongoles. Le llegaron a matar a su esposa y a todos sus hijos delante de él. Una práctica tan bárbara. Y de hecho quisieron aprovechar los cristianos el vacío de poder, en este caso el emperador Segismundo I, para atacar a los turcos, pero los turcos, por desgracia, derrotaron a los francos en la batalla de Nicópolis, o sea, derrotaron al emperador Segismundo I Luxemburgo, que otra vez, como ya les dije, fueron los franceses, otra vez los que evitaron la derrota de los musulmanes en esa batalla, ciertamente. Y luego hay varios momentos en la historia en que el Islam está a punto de caer, por ejemplo. De hecho, el Imperio Otomano, después de la derrota de Lepanto y también después de los dos sitios de Viena, el de 1529 y el de 1683, entra en una especie de letargo. De hecho, ya a partir de Lepanto, el Imperio Otomano entra en una especie de letargo. Sigue siendo poderoso, pero cada vez va a menos. Y ya en el siglo XVIII y XIX era, era una especie de muerto vivo, que podía ser destruido. Por ejemplo, el objetivo del emperador, del zar de Nicolás I era acabar con el imperio turco y conquistar Constantinopla. Como los ingleses y los franceses eran aliados en este momento de los turcos, deciden intervenir y más o menos derrotan en la batalla derrotan a los rusos en la guerra de Crimea, y eso impide la desaparición de los turcos. Ya antes, Mehmet Ali, que era el gobernador que ellos tenían en Egipto, estuvo a punto de conquistar también Estambul, pero también fue detenido. Mehmet Ali, en este caso, por la oposición inglesa. Inglaterra, sobre todo con los Tories, apoyaría a los musulmanes. Y no sería hasta la época de Gladstone, del interesantísimo William Gladstone, cuando ciertamente esta gente ciertamente en la época de William Gladstone, cuando por fin Inglaterra cambiaría de bando y decidiría apoyar y proteger a las comunidades cristianas perseguidas por el Islam. Luego llegarían los terribles genocidios de los armenios y de los cristianos caldeos que han sido condenados, ciertamente, por ejemplo, en la legislatura tanto de Barack Hussein Obama como de Donald Trump se condenó el genocidio armenio. Y yo creo que es algo que los judíos también deberían condenar, y les digo por qué. Porque el genocidio armenio
fue el que inspiró el genocidio nazi. Uno de los embajadores del Segundo Reich con Guillermo II, llamado Ritter, que luego sería uno de los miembros del partido nazi y el que recibió la bala que estaba destinada a matar a Hitler en el putsch de la cervecería de Múnich. Pues ese hombre fue el que le dio la idea para que Hitler pudiera perpetrar el genocidio, la Shoah, o el holocausto contra los judíos. Por ello creo que deberían condenar también los judíos ese holocausto contra los armenios. Por eso deberían condenarlo, en mi opinión. Lo que les quiero más o menos decir con esto es que más o menos lo que estuvo a punto de producir, después esto hace que al Inglaterra, al cambiar de mando, lo que hace es que Turquía se ponga de parte de Alemania, se ponga de parte de Alemania y de Austria en la Primera Guerra Mundial, que como ya saben fueron derrotados, y esto llevó a la paz de San Sebrés, que más o menos reduce a Turquía a Anatolia, y Esmirna, por ejemplo, fue ocupada por los griegos y también se planeó crear un estado armenio, pero por desgracia todo quedó en el traste porque uno de los generales más hábiles que llegó a derrotar a los británicos en la batalla de Galípoli, que fue una verdadera carnicería, que por ejemplo les recomiendo la película de Peter Weir, y también en Kutalimará llegó a derrotar a los ingleses. Pues este hombre, Ataturk, que paradójicamente lo que hace es laicizar el Islam, este hombre es el que salva paradójicamente a los turcos y evita que el Islam desaparezca, aunque luego empezaron a surgir los Saúd y otras, la casa de Faisal y otras dinastías. El Islam ya no estaba ya encarnado por el imperio turco, o sea, ya más o menos para esperar al Mahdi tendría. El Mahdi, por cierto, cada X tiempo siempre hay una persona que se hace llamar el Mahdi, que es una especie, el último caudillo que llevará al Islam a un reinado terrenal glorioso, que más o menos es una figura del Mesías. Por ejemplo, uno de los Mahdi se proclamó Mahdi en el Sudán y fue el que provocó, por ejemplo, la guerra del Sudán, donde esta gente más o menos tomó Jartum y acabó con el Gordon y tuvo que ser derrotado por los ingleses. Este hombre murió antes de que Kitchener acabara con las tropas del Mahdi. Pero les quiero recordar lo peligroso que es eso. Cada vez que alguien se proclama el Mahdi, por eso en parte la obsesión del Islam por conseguir un califa. Más o menos eso fue lo que intentaron con el Daesh, y por eso es tan importante ese tema, el tema del califato, de crear un califato para que de ahí provenga el Mahdi famoso que les llevará a ese gobierno terrenal tan poderoso. No les dije, pero más o menos una de las cosas más tristes de Alamut es que el destino que le ocurre a la mayoría de los personajes, particularmente de las mujeres. Eso es más o menos con lo que ciertamente me gustaría acabar. Nada más, darle muchísimas gracias a mis suscriptores por soportarme, y más o menos les diré que mi próxima crítica va a ser El Jinete de Luz. No descarto ciertamente grabar algún short, incluso hacer algún vídeo de los Oscars. Que Dios los guarde a todos, especialmente a mis suscriptores. Y perdón por no tener el libro.